Buen día, ¿cómo están? ¿Todo Bien, bien por acá? bien, Saludos para ustedes y para toda la audiencia. gracias, muy amable. Cuando le llega a las manos un caso de estas características, más allá de que seguramente en la función uno fortalece la piel y se hace un poco inmune a ese tipo de cosas, pero ¿en qué medida esto termina afectando emocionalmente, digamos, al funcionario cuando llega un caso de estas características, Matías? No, no, la verdad impacta, impacta por las edades, digamos, y por el hecho que termina con la vida de una persona y más esa persona de 13 años de tan corta edad. No, no impacta las emociones. Está bien que uno, como dice usted, por la función, lo va dejando de lado para poder trabajar con claridad, ¿no? Pero sí, sí impacta. En el momento del hecho, nosotros esa noche ocurrido estuvimos en el lugar con el fiscal, que es Germán Martín. Yo soy asistente letrado de esta Fiscalía de Delitos Juveniles. Estuvimos en el lugar del hecho, estuvimos trabajando con el Departamento de Seguridad Personal y con la Comisaría de la Niñez, el Departamento de Seguridad que nos prestó colaboración. Y la verdad que impacta, impacta porque además en ese momento iba saliendo mucha gente de la fiesta. Esto ocurre en la periferia, en realidad, no en el centro de la fiesta, por eso lo alejo en sí del evento. Y las primeras medidas de investigación, lo que nos arrojaba era la participación de una persona que fue demorada. Con el correr de los días hicimos el relevamiento de las cámaras con el Departamento de Seguridad Personal, las cámaras, los testigos que estuvieron en el lugar y además un cotejo con las redes, con la información que nos arroja las redes sociales, y logramos ubicar a la persona que había cometido el hecho con toda esta información. Lo que se concretó su arresto el día jueves con unas medidas de allanamiento a la vivienda donde fue demorado y después arrestado. Se le formularon cargos y el día viernes, para confirmar toda esa información que ya teníamos, hicimos reconocimientos en rueda de persona donde justamente arrojaron resultados positivos en cuanto a que era el autor, digamos. Entiendo que hay otra persona más que estaba en ese lugar cuando se Sí, produce el sí, sí, crimen. ¿Con qué sí, sí, grado de tal cual. participación y cuál es su condición hoy judicial? Y hoy, al haber encontrado al autor del hecho, esa primera persona que fue demorada, es así, se manejan dos hipótesis, ¿no? La primera hipótesis que teníamos era que había la víctima, el grupo que estaba con la víctima, había sido atacado y habían discutido, con otro grupo, y ahí se había producido, alguien sacó un cuchillo y le asestó una puñalada, ¿no? Lo habían confundido con una persona, en todos lados salió, una persona de nombre Pierre, que lo llaman y en esa discusión, esa pelea, le asestan una puñalada. Ahí se demora en el lugar a una persona. Pero después las cámaras, el relevamiento de cámaras y los testimonios nos dicen que esta persona no fue el autor. Entonces ahí es cuando se busca a una segunda persona. Esta primera persona fue arrestada en un primer momento. Después, cuando demoramos al autor, estaba cumpliendo arresto domiciliario, pasó a cumplir arresto domiciliario y en breve recuperará la libertad. Su participación por ahora está en investigación. Lo que en un principio nosotros le atribuimos es que prestó una colaboración, facilitó la comisión del hecho, pero existe otra hipótesis que nos vienen arrojando los testigos y necesitamos corroborarla con más testimonios. Es que la segunda hipótesis es que quizás la persona que efectivamente que termina aclavándole una puñalada a Carlitos, ingresó cuando ya habían dos grupos discutiendo. No sé si me entienden. La víctima formaba parte de un grupo, el primer demorado formaba parte de otro grupo, estaban peleando, el autor del hecho ingresa a esa discusión con la excusa de defender a alguien. Y entonces ahí se produce también la puñalada. Entonces son dos hipótesis que estamos manejando, que están en investigación y que necesitamos corroborarlas con más testimonios. Así sería más o menos el estado procesal, digamos. Fiscal, cuentan con justamente personas predispuestas, con testigos, mejor dicho, predispuestos a prestar la declaración, digo, para corroborar estos datos que menciona usted. Sí, 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 tal cual, perfecta la pregunta. Sí, tanto la defensa como la parte querellante han presentado un listado de testigos cada uno. La doctora Pérez de León, que está como querellante, asistiendo a la familia, y calculo que en estos días o la semana que viene ya los entrevistaremos y podemos ya
tener más luz en cuál de las dos hipótesis nos estaríamos manejando. Para dejar en claro lo que mencionaba usted recién, esta persona que había sido detenido en primera instancia, todavía al tener falta de testimonios, no cuenta con el peso para arrojar sobre él una detención, ¿no? Claro, él ya estaba, cuando yo digo arresto, significa la detención en palabras de adulto, digamos, ¿no? Ujú. Nosotros utilizamos la palabra arresto, en adultos utilizan la palabra prisión preventiva. Estuvo unos días, cuando encontramos al autor, ese arresto pasó a cumplirlo en la vivienda se pasó de nuestro lugar de detención a su casa, y ahora ya en breve recuperará la libertad, porque no tiene el grado de participación que tiene el autor, que fue finalmente el niño de 13 recibió una sola puñalada, no muchas, sino una sola que le ocasiona la muerte, ¿no? ¿Está determinada, confirmada el arma que utilizó? Obviamente se sabe que fue un cuchillo, pero ¿hay características puntuales de este? Se hablaba los primeros testimonios dicen que se habla de una navaja, de un largo, pero la verdad que tampoco se logró el secuestro en el lugar del hecho, no es que lo haya arrojado ahí, y uno pudo ir, y en el allanamiento tampoco, es que como habían pasado varios días ya, no es que logramos secuestrar un cuchillo con esas características, ni que tuviera evidencias, por ejemplo, sangre, restos biológicos o algo. Ujú. Eh, Comisario, fiscal, digo, ¿cuánto demora una causa de estas características en tramitarse y en llegar a la instancia de resolución judicial? Acá en cuanto a los tiempos, generalmente son breves en cuanto a ¿Qué es identificar al breve? autor. Estamos hablando que nosotros, desde que ocurrió el hecho ahora, ya tenemos identificado al autor del hecho. Ujú. Porque todas las medidas se hicieron ya, inclusive hasta el reconocimiento en rueda de personas. Después el proceso de la investigación, los nuestros son, por ejemplo, en adultos suelen conceder 4 meses de investigación, en nosotros son solamente 2. Entonces, nos acortan los tiempos en cuanto, por ejemplo, nosotros investigamos, después sigue la etapa de juicio de responsabilidad, y de ahí vieron que en la parte de adultos, desde el juicio de responsabilidad, se salta directamente al juicio de cesura o de pena, donde se le determina a la persona adulta cuánta pena va a cumplir si lo condenan, ¿no? Acá, cuando una persona tiene 16, 17 años, el proceso, después de declararlo culpable o responsable, inicia un año de algo que se llama tratamiento, y después recién ahí se realiza el juicio sobre la pena, que a diferencia de adultos, la primera pregunta que nos hacemos, este adolescente que cometió un delito y que fue declarado culpable, ¿merece o no merece pena? Y ahí, bueno, sí merece pena, ¿cuánto le corresponde? Y bueno, y si corresponde irá a cumplirla en la unidad de detención, ¿no? ¿Antecedentes de las personas implicadas o sospechadas o imputadas, digamos, por este crimen? Nada, ni la víctima no, y la persona que tenemos arrestada, el autor del hecho, tenía una investigación que no había llegado a formulación de cargos, pero no tenían hechos de similares características, para nada. Bien. ¿Por qué pasó lo que pasó? Bueno, acá con las hipótesis que estamos manejando, en un principio era una confusión. Supuestamente piensan que es un tal Pierre. Imaginamos nosotros que en esa hipótesis había un conflicto con esta persona, y donde lo encontraron comenzaron a pelear. Y el desenlace del cuchillo. Lo que a nosotros nos sorprende es que a veces, más allá de cualquiera de las dos hipótesis, una persona esté circulando con un cuchillo, ¿no? ¿Qué hacemos con ese cuchillo? ¿Para qué lo llevamos? ¿Qué queremos generar? Entonces, bueno, esa es la pregunta que por ahí nos golpea al ver un adolescente de 13 años que murió en esas circunstancias. ¿Cómo podemos nosotros, y esto lo venimos trabajando de la Fiscalía también, a colaborar con hacer un poco de prevención, de conciencia? ¿Qué hacemos? ¿Qué intentamos cuando andamos con un cuchillo circulando, o si se genera una pelea, cómo gestionamos esas emociones durante una discusión que nos lleva a querer ocasionar la muerte de una persona, ¿no? Ujú. Me dice un conocido que nos está escuchando que tiene gente en el lugar del Paseo de la Costa. Dice, muchas veces ha encontrado tramontinas tirados en la calle, este, como elemento
que pudo haber sido el que se utilizó en este caso, o está descartado eso, lo del tramontina, el Eh, cuchillo serrucho, tipo de sí, no, cocina? acá por el tipo de corte que nos explicaba el médico forense estaba descartado la utilización del tramontina. Porque bueno, ellos son los expertos, digamos, no uno, que yo en la carrera de abogacía uno puede ser idóneo de entender lo que explican, pero después ellos son los que lo evalúan y nos lo dicen, ¿no? Son los peritos. Y ahí se ve descartado, en principio era un cuchillo que tuviera filo y no tipo serrucho. Bien. Eh, ¿cuánto cuánto cree que va a demandar, digamos, toda la investigación final y hasta cerrar este caso? Usted hablaba recién de que para los adultos hay un plazo de 4 meses para la instrucción, Ujú. de 2 meses para los menores, o para los chicos que son, que están implicados en este caso. Uno que no es del rubro no entiende por qué, porque la complejidad puede ser la misma, tanto que haya menores como que haya mayores, digamos, como partícipes de un hecho delictivo. Y Perfecto, perfecto esa aclaración. ¿Vio? El hecho en sí, sin pensar en el autor, implica investigación, implica esclarecer determinados puntos que para todo, y las medidas de prueba que se realizan son comunes, es decir, los adultos hace allanamiento, nosotros también, pericias de ADN. Acá por eso nosotros lo que tratamos es de acelerar esos procesos porque claro, como está implicado un imputado adolescente, a nivel internacional ya se nos exige que los plazos sean menos. Menos tiempo de privación de libertad, menos tiempo de afectado al proceso, como que tiene que haber mayor eficiencia para resolver el caso. Entonces eso nos acelera y por eso tratamos de que el caso se esclarezca lo antes posible, ¿no? Fiscal, en caso de avanzar, ¿no? Obviamente, esto Sí. en supuesto, pero digo, en caso de avanzar, bueno, la detención confirmada de esta persona, ¿cómo continúa el panorama? Digo, hago referencia porque justamente se presenta Sí. en un tema que desarrollamos y que es muy preocupante, que es bajar la imputabilidad de Mm, condena a los menores y todo el sí. cuadro que sucede después, los lugares donde son albergados, esto, o sea, ¿cómo avanza? Nosotros acá, a diferencia de otras provincias, no es que tenemos hogares donde los mantenemos en prisión hasta que se realiza el juicio. En condiciones generales, tenemos la ley 2302, en el artículo 67, nos autoriza un arresto máximo de 30 días. No puede estar más tiempo privado de la libertad. Entonces, Es decir que este joven vuelve a estar en libertad luego de 30 días. claro, exactamente. Nosotros ahora, por ahora, el juez nos dio 15, eventualmente cuando se venza, y si corresponde pediremos más, pero estamos trabajando con la parte querellante para ver que, por ejemplo, después se trabaje sobre medidas de restricción de acercamiento, bueno, mantenerlos si existe algún tipo de amenaza, estar alerta para ver si eso va a afectar al proceso, se lo puede privar de libertad, pero no mucho tiempo tampoco.